kanilan. Oras na punong-puno, kasiyahan, kantahan, ng kung anong treat magawa. Mayroon na namang istorya. La Revolución Rusa inició el 8 de marzo de 1917 y concluyó el 16 de junio de 1923. La Revolución Rusa consistió en el derrocamiento del régimen monárquico zarista y la construcción de un nuevo modelo de Estado. Se comprenden dos momentos, ambos en 1917. La Revolución de Febrero puso fin al gobierno del zar Nicolás II y confirmó un gobierno provisional. La Revolución de Octubre, Vladimir Lenin y sus compañeros del partido bolchevique derrocaron el gobierno provisional e instauraron un gobierno tipo soviético. La Revolución Rusa de 1917 se desarrolló en varias etapas importantes. 1. Febrero de 1917. Revolución de Febrero. Marcada por protestas y huelgas, esta fase culminó con la abdicación del zar Nicolás II. Se estableció un gobierno provisional liderado por fuerzas liberales y moderadas. 2. Abril de 1917. Lenin regresa a Rusia desde el exilio abogando por la consigna paz, pan y tierra, y un cambio radical en el poder. 3. Julio de 1917. Julio sangriento. Manifestaciones antigubernamentales en Petrogrado fueron reprimidas violentamente, debilitando aún más al gobierno provisional y fortaleciendo a los bolcheviques. 4. Octubre de 1917. Revolución de Octubre. Los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el control en un golpe de Estado, derrocando al gobierno provisional. Este evento marcó el comienzo del régimen comunista en Rusia. 5. Guerra Civil Rusa, 1918 a 1922. Combate entre bolcheviques rojos y los antibolcheviques blancos, apoyados por potencias extranjeras. Los rojos emergieron victoriosos, consolidando el poder soviético. Cada etapa influyó en el rumbo de Rusia, llevándola hacia un sistema socialista, bajo el control del Partido Comunista. El zar Nicolás II se vio obligado a abdicar en febrero de 1917, lo que provocó el desmoronamiento del antiguo régimen en medio de una ola de fervor popular revolucionario. Es importante recordar el odio que despertaban el zar y su mujer, la zarina Alejandra. Los rusos estaban sufriendo pérdidas humanas espantosas en una guerra que estaban perdiendo. El zar había plantado cara a cualquier reforma democrática. Había escasez de alimentos en las ciudades. Su régimen estaba lleno y sumido en la corrupción. Por lo tanto, el regocijo cundió inmediatamente después de la abdicación por la caída de la monarquía de los Románov. Se derribaron las estatuas de los zares históricos y las enseñas imperiales fueron destruidas en una sucesión de celebraciones espontáneas a lo largo del país y del Imperio ruso. La seguridad del zar había quedado garantizada por el gobierno provisional que había sustituido a la monarquía. La nueva figura prominente en la administración, Alexander Kerensky, que había visitado en varias ocasiones a Nicolás tras la abdicación, declaró: «No debemos convertirlo en un mártir», y añadió: «parecía disfrutar de verdad con su nuevo modo de vida, como si se hubiera liberado de la pesada carga que recaía sobre sus hombros». Al principio, el gobierno provisional pensaba que los Románov buscarían asilo en Gran Bretaña, pero Jorge V, primo del zar, tras haber declarado en un principio que serían bien recibidos, cambió miserablemente de opinión. Y en la noche del 16 de julio se envió un telegrama a Moscú que informaba a Lenin de la decisión de acabar con los prisioneros. Levantaron a la familia y a 3 sirvientes de sus camas a la 1:30 de la madrugada, y Yurovsky les informó de que los enfrentamientos entre las fuerzas bolcheviques y las contrarrevolucionarias amenazaban la ciudad y que por su propia seguridad debían bajar al sótano. Cargando al Zarevsky en brazos, Nicolás, su familia y los 4 sirvientes que les quedaban, el médico de la familia, Eugene Botkin, Ana Demidova, doncella de la emperatriz, el cocinero Iván y el criado Alexei, bajaron al sótano. Reunidos en una habitación pequeña y vacía, aún no parecían ser conscientes de su destino. Se colocaron sillas para Alejandra y Nicolás, mientras el resto aguardaba en pie. Yurovsky se les acercó, con los verdugos tras de él,
En la entrada leyó a los estupefactos prisioneros una declaración. La Dirección General del Soviet Regional, satisfaciendo la voluntad de la revolución, ha declarado que el antiguo zar Nicolás Romanov, culpable de incontables crímenes sangrientos contra el pueblo, debe ser fusilado. Cuando terminó, comenzaron a disparar a la familia. Los testimonios discrepan entre sí, pero la mayoría afirma que el zar era el objetivo principal y que murió a causa de varios disparos. La zarina pereció después de que una bala le alcanzara la cabeza. La disciplina de los asesinos se desvaneció a medida que el humo de la pólvora inundaba la sala. Las grandes duquesas parecían ilesas, ya que las joyas que habían escondido en sus corpiños pudieran actuar como escudo durante el ataque inicial. Uno de los asesinos, un borracho llamado Ermakov, perdió el control por completo y empezó a acuchillar a los Romanov con una bayoneta. Tras 20 minutos de horror, de disparos, apuñalamientos y golpes, la familia y sus sirvientes estaban muertos. Una pistola del tipo utilizado en el asesinato de los Romanov los mataron 12 hombres provistos de armas cortas y dispararon tan apiñados que algunos sufrieron quemaduras de pólvora y quedaron parcialmente sordos. Los 11 cuerpos fueron cargados en un camión. El proceso de deshacerse de los restos fue caótico. Se cree que primero los dejaron en una mina poco profunda llamada Ganina Yama, que los bolcheviques intentaron volar con granadas, pero el pozo quedó intacto y retiraron los cuerpos rápidamente. De camino a una nueva sepultura, el camión quedó atrapado en el fango. Entonces sacaron 2 de los cuerpos, que se cree que eran Alexei y María, y se deshicieron de ellos en el bosque. Los otros 9 cuerpos se empaparon en ácido, se quemaron y se enterraron en una fosa no muy lejos de allí. Algunas de las consecuencias que tuvo la Revolución Rusa fueron la caída del zarismo y con ello el fin de los casi 3 siglos de dinastía Romanov en Rusia, la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922, además de que el triunfo de la Revolución Rusa también provocó la bipolaridad en el mundo, ya que quedó dividido en 2 bloques, el capitalista y el socialista. Además de que el proletariado conquistó el poder político y se estableció así la dictadura del proletariado.